¿Por qué vio el paraguayo es tan hábil para poner marca? ¿De dónde sale eso, profesor? ¿De dónde tenemos eso? Es una forma de expresar su inteligencia, su astucia y su conocimiento fundamentalmente de la observación terrible que tiene el paraguayo hacia los demás. Esa observación le permite a él ubicar perfectamente un animal que se parece a una persona o determinadas actitudes de las personas que hacen que cualquier denominación les pueda servir en el ojo a esa persona. A mí me tocó una oportunidad cuando el tema de Itaipú tenía en la CIE como 2.000, 3.000 obreros. Sí. Y esta de fin de año, o el 1 de mayo, Día del Trabajador, le dije yo a la persona que habló conmigo, le dije, consígueme algunos marcantes para decir en el escenario. ¿Sabes cuántos marcantes había? Imposible de contar. Y dije, si yo voy a contar todos estos marcantes que hay acá, no voy a hacer mi show. Voy a pasar con una lista de marcantes. Curé, curejopo, curecaldo, curecagüe, curenay, curemolde, curepi, yaguacanoa, yaguavitrola. Me voy a un taller mecánico y me dice, yo me dice, Carlos, ¿de dónde va Legina? De repente te halaga el paraguayo de quererte mucho o de despreciarte. Sí. Bueno, ¿de dónde va Legina? De año manila trabajo artístico. Acá de amor, hoy es una camión, veña cansé, de una mañana, mañana, no me imaginaba que iba a ser, tipo me dice, entonces, yo miraba a fulano, a ver, presentado, ya de artista, Carlito, y hablaba el tipo y hacía esto así. Y por eso, y dije, algo tiene que ver con la lengua, porque y le decían yurumí. Con la lengua Yurumí. Alguien, señor Aguilera, su marcante. Yatebú. ¿Por qué? No sé. Estoy leyendo. ¿Qué hace el Yatebú? Usted escribe 11-2-2, acá cada uno de lo que estamos. Ay, Kira, pues. Y Kira, y ya Akira Guazú. Jaupeo, Capú, Ocaru. Ocaru, pero no. Bueno, Carlito Vera. Vamos a ver qué te escriben. El marcante es Mandiyú Precio. Porque Oguatáramo, Ogueyija, Oyupi. Oye, Oyupi. Muy bien.